Bueno, la clase de hoy tiene que ver con lo que se conoce como interfase humano-máquina, que corresponde a lo que sería un concepto general, ¿sí? de sistemas o dispositivos que permiten interactuar o interfacear con el proceso. Eh, las HMI o los HMI están eh, entre el proceso y nosotros. Esto quiere decir que si yo, a ver, un segundito, voy a agarrar el lápiz. Si yo tengo un proceso, cualquiera, y acá estoy yo, ¿sí? Que sería el operador del proceso, la persona no va a actuar directamente con el proceso, sino que lo va a hacer a través de una interfaz. El operador accede a la interfaz accede al proceso, el proceso accede a la interfaz y el operador accede al proceso a través de la interfaz. Esa interfaz, es decir, que está en el medio, ¿sí? Se lo conoce como HMI, de Human Machine Interface. ¿Sí? El que permite interfacear o vincularme con el proceso. A veces el proceso puede ser químico, puede ser eléctrico, puede ser neumático, puede ser hidráulico, puede ser de todos los procesos que vimos, no importa. ¿Sí? Pero yo voy a necesitar algo para interfacear. Es decir, para que me permita ver a mí el proceso tal cual es. Tenemos básicamente dos tipos de interfaces. Estas que tenemos acá, que se conocen como paneles operadores, ¿sí? Que son dispositivos que se colocan en tableros y que permiten ver el proceso. Acá podemos ver una especie de tanques, acá podemos unos tanques reservorios, acá podemos ver una tolva, ¿sí? Un agitador, podemos ver un tornillo sin fin, no sé, acá habrá un intercambiador, bueno, no importa. Acá puede tener botones para ejecutar ciertas acciones, podré tener acá un piloto o una señal de alarma, desde aquí podré parar el proceso. A través de este dispositivo yo podré ver, por ejemplo, el estado de alguna variable en particular, ¿sí? Este tipo de paneles táctiles, hoy por hoy, en su mayoría, táctiles, es decir que uno puede manejar el panel solamente con los dedos y puede ver, por ejemplo, temperaturas del proceso, por ejemplo, la temperatura 1, la temperatura 2, la temperatura 3, por ejemplo, que puede estar en 1500 grados, en 800 grados, en 750 grados, ¿sí? Los puede ver a través de la pantalla. Obviamente lo que está haciendo la pantalla es interfacear con el proceso porque ustedes no van a estar ni a 750, ni a 800, ni a 1500 grados. El proceso está a 1500 grados y ustedes a través de un PLC pueden ver esas variables de proceso y a través del panel que se va a comunicar con el PLC pueden ver todas estas variables. Entonces puedo estar en un lugar cómodo, en un lugar tranquilo, en un lugar menos ruidoso, hasta inclusive puedo tener un lugar con aire acondicionado donde ver todas esas variables de proceso. Hay diferentes fabricantes, ¿eh? Acá tenemos uno de marca Telemecanique o Schneider. Telemecanique era una de las banderas de Schneider, hoy por hoy los paneles se llaman Schneider. Acá vemos un panel marca Siemens o Siemens. El panel claramente indica que es un panel del tipo Touch. Además incorpora aquí abajo una serie de teclas, ¿eh? Una serie de teclas al cual el usuario le puede dar
una serie de funciones. Puede, por ejemplo, navegar entre diferentes partes del proceso o arrancar procesos en forma automática a través de esa botonera. Acá podemos ver bueno, una escalera, una oficina, un camino, otra oficina, ¿sí? Podemos ver, no sé, acá una bomba, podemos ver un tanque, podemos ver una cañería, podemos ver acá una válvula de control, acá podemos ver otro tanque, teclas, ¿sí? Para arrancar o parar el proceso, supongamos. Botones de inicio del proceso, lo podemos ver quizás en inglés, o lo podríamos ver en español, o en chino, o en el lenguaje que nosotros querramos. Aquí vemos otra terminal distinta, digamos, es una pantalla con otras prestaciones. Tiene también teclas de función que cumplen una función específica, tecla de navegación, como la que tenemos aquí, ¿sí? Podemos ir para la derecha, podemos ir para la izquierda, podemos ir para abajo, podemos ir para arriba, podemos modificar algún campo, ingresarle algún valor numérico y darle Enter. Podemos hacer Escape y podemos borrar el valor introducido. Es decir, que este tipo de dispositivos básicamente lo que permiten es que el operador del proceso vea el proceso tal cual es. Estos paneles operadores, ¿sí? Básicamente fueron diseñadas para que pueda operar a pie de máquina. Este sistema HMI de interfase humano-máquina es el último eslabón de la cadena de esa pirámide SIM de automatización que habíamos visto. Donde teníamos el nivel más bajo, el nivel de campo, donde estaban aquí los sensores y actuadores, ¿sí? Para ver el proceso, para ver el proceso, los sensores para ver el proceso, y los actuadores para actuar sobre el proceso. En la capa de arriba, en la capa de nivel de control, teníamos los controladores industriales, los PLC y los PAC. Este dispositivo era un dispositivo configurable, mientras que estos dos son dispositivos programables. Y la última capa de lo que nos llamamos la gestión industrial, esta gestión industrial, para lo cual se preparan los ingenieros electricistas, los ingenieros mecánicos, los ingenieros electrónicos, ¿sí? Se preparan para trabajar a nivel de campo, mientras que por ahí un ingeniero industrial se prepara para trabajar en estas dos capas superiores, ¿no? En lo que sería la gestión empresarial, ¿sí? Entonces, en la capa más alta, ¿sí?, de la gestión industrial tenemos el nivel de supervisión. Cuando hablamos del nivel de supervisión, tenemos lo que se llama interfase humano-máquina, HMI. Y de acá podemos destacar los paneles operadores, y los sistemas SCADA, ¿sí? SCADA es el acrónimo de control supervisor y adquisición de datos. Después lo vamos a ver. Primero vamos a enfocarnos en los paneles operadores, ¿sí? Entonces, nosotros hicimos una breve introducción a la parte más baja, y vimos un mayor detalle en la parte de control, y finalmente vamos a llegar a la supervisión. Esta parte, la capa más baja, ustedes la pueden seguir el año que viene, si quieren, en la materia instrumentación. La materia de instrumentación tiene como objetivo, digamos, conocer los diferentes elementos para el sensado de la presión, la temperatura, el caudal, el nivel y cualquier otra variable de proceso industrial. Además de ver otros tipos de control, como el control por adelanto, por ejemplo, el control que se llama feed forward, o el control de cascada, o control lo que se llama multivariable, cuando el sistema tiene más de una variable a controlar. Nosotros acá, en control automático, vemos solamente lo que sería un lazo de una sola variable. Pero, en realidad,
cualquier proceso tiene siempre más de una variable. ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, un automóvil sería el ejemplo de un sistema de control multivariable. ¿Por qué? Porque ahí podrían controlar las luces, por ejemplo, o la posición de las luces, o el encendido de las luces, podrían eh, controlar la velocidad, podrían controlar la aceleración, podrían controlar el aire acondicionado, podrían controlar el nivel de combustible, podrían controlar los líquidos de freno, por ejemplo. Hoy por hoy se hace todo ese control a través de lo que se llama una computadora en el auto, ¿sí? Y tiene una infinidad de sensores, donde esos sensores, algunos podrán estar vinculados entre sí, y algunos no podrán estar vinculados entre sí. Y hoy por hoy las computadoras de los autos nos dan muchísima información, ¿sí? Por ejemplo, la autonomía del auto, es decir, cuántos kilómetros puedo hacer con el combustible que tengo, en función de la velocidad a la cual voy, por ejemplo. Eso me lo puede decir, lo hace la cuenta la computadora y me lo presenta en el display. Puedo regular, no sé, la velocidad crucero, si a qué velocidad puedo ir sin accionar el pedal del acelerador. Es decir, es un sistema multivariable, o sea, que tiene más de una entrada y más de una salida. Nosotros, en control, siempre tenemos una sola entrada y una sola salida. Dijimos que siempre vamos a manejarnos con sistemas del tipo SISO. Pero nada impide que mi sistema, mi proceso o sistema, tenga múltiples entradas y múltiples salidas, como en realidad pasa la mayoría de las veces. ¿Sí? Bueno, todo eso lo pueden ver en la materia de instrumentación. Después yo les voy a pasar el programa y les voy a pasar eh, los alcances de la materia. Como es una materia electiva, no está fuera de las obligatorias, así que bueno, pueden elegir o no hacer la materia de instrumentación. Pero está muy vinculada a la parte de control. Bueno, entonces estamos en el nivel de supervisión, ¿sí? ¿Por qué se llama HMI? Si uno revisa bibliografía vieja, puede encontrar que aparecen las siglas MMI, que es lo mismo, ¿sí? Nada más que aquí hacía referencia a la palabra MAN. Era Man Machine Interface. MMI pasó a ser HMI. ¿Por qué pasó a ser HMI? Porque en realidad este tipo de paneles operadores no lo usaban, en realidad, en sus primeras instancias, los hombres, sino que eran utilizados por en su mayoría mujeres, ¿no? Entonces en algún momento hubo un reclamo, entonces se cambió la palabra man por la palabra human. ¿eh? Entonces hoy por hoy tenemos HMI. ¿Sí? Solamente les quería comentar eso porque en alguna bibliografía pueden encontrar el término MMI y es exactamente lo mismo que HMI. Bueno, entonces, una HMI o una interfaz humano-máquina le permite al operador ver y operar, o sea, son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Ver el proceso y operar sobre él. ¿eh? Como así gestionar lo que serían las alarmas del proceso en cuestión. ¿Qué aspecto puede tener? Bueno, puede tener este aspecto que vemos acá. ¿sí? Es decir, este elemento, el panel operador, requiere de hardware, es decir, que tengo que comprar un panel en particular, y software, es decir, que hay que programarlo.
Cuando yo compro un panel operador viene vacío. Lo que tengo que hacer es ir pegándole cada uno de los objetos, ir pegándole cada uno de los objetos para que esos objetos tengan forma dentro de mi proceso. A ver, si yo tengo acá abierto el software, déjenme ver un cachito. Bueno, por ahora no, porque justo se está actualizando la máquina virtual, así que vamos a seguir. Bueno, ¿cómo selecciono una HMI? Bueno, ¿cómo selecciono? Si yo quiero comprar una, si ustedes tienen que especificar en algún proyecto, ustedes tienen que especificar en algún proyecto el uso de alguno de estos paneles operadores. ¿Cómo lo compro? ¿Cómo lo elijo? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Estoy armando el pliego de licitación de la obra y me dicen que tengo que poner un panel operador, una HMI. ¿Cómo lo elijo? Bueno, primero lo que tengo que ver es que el panel que voy a colocar, el panel que voy a colocar sea interconectable con los dispositivos que yo tengo en mi planta, normalmente con un PLC. Ese panel operador se va a comunicar con un PLC. Entonces tengo que saber que el panel habla el mismo idioma que el PLC. Entonces, lo que tengo que verificar son lo que llaman los protocolos de comunicación disponibles, que pueden ser propios o de terceros. Por ejemplo, si yo pongo un PLC de la marca Schneider y un panel operador, ¿sí?, de marca Schneider, no voy a tener ningún problema, porque seguramente el panel operador tiene los protocolos de comunicación para que esos dos dispositivos se comuniquen. Ahora, ¿qué pasa si el PLC es Schneider, perdón, el panel operador es Schneider y el PLC es Siemens? ¿Se podrán comunicar esos dispositivos? Bueno, tengo que verificar que el panel operador, ¿sí?, tenga el protocolo de comunicación del PLC Siemens. Hoy por hoy, la mayoría de los paneles operadores incluyen muchos drivers de otros fabricantes, así que no tendríamos por qué tener problemas. Entonces, una cosa fundamental es, bueno, voy a comprar un panel, ¿se comunica con lo que tengo en planta? Esa es la primera pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Sí? ¿Se comunica con mi elemento de planta? Segundo, ¿qué tamaño voy a utilizar para la pantalla o el display? Hay de diferentes pulgadas, ¿sí? 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, 7 pulgadas, 9 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, 15 pulgadas. Imagínense que ustedes son paneles touch, ¿eh?, y pueden ser chiquitos o pueden ser muy grandes, dependiendo de cuán claro quieran ver el proceso. De todas maneras, ustedes pueden colocar teclas de navegación, para ir viendo el proceso en el lugar que ustedes quieran. Eso es parte de lo que sería la programación. El tipo de display, si va a ser de tipo LED o LCD, ya son un poquitito más viejos, ¿sí? Los actuales son de una pequeña delgada o película, básicamente constituida por elementos sensibles como transistores para producir, digamos, el cambio o la navegación a través de las diferentes pantallas pantallas o screen. Si va a ser monocromática o va a ser color, si va a tener o no teclas, qué tipo de CPU tiene, qué capacidad de memoria tiene,
cuántos puertos de comunicación tiene disponible, qué normas eléctricas tienen cada uno de los puertos, si tiene o no tiene reloj de tiempo real, ¿sí? Qué cantidad máxima de variables puedo intercambiar con el PLC y la resolución que está dada en píxeles. ¿Me tengo que fijar en todo esto? No, quizás con fijarme en estas dos cosas me alcanza. Primero que el equipo lo pueda comunicar y el tamaño de la pantalla y hasta el tipo de pantalla ahí nomás, ¿sí? Eh, Después lo demás todo puede ser opcional, de acuerdo a la cantidad de plata que yo quiera pagar, digamos. ¿Va a ser monocromática o color? Bueno, quizás sea más linda a color y no monocromática, pero es un poquito más cara. Si va a tener o no teclas, bueno, para saber si va a usar teclas o no, tengo que saber qué aplicación voy a hacer. Bueno, ese tipo de cuestiones se define a la hora de hacer el proyecto, ¿sí? ¿Qué dispositivos le puedo conectar a una pantalla en función del protocolo eh, que elija? Bueno, fundamentalmente controladores industriales, PLC o PAC. Después puedo, hoy por hoy, tener casi paneles táctiles que se parecen mucho a lo que son una computadora. ¿Por qué? Porque le puedo conectar un monitor o display, le puedo incorporar un teclado o un mouse, le puedo conectar también impresoras de los dos tipos, de la serie y del tipo paralelo, le puedo agregar lector de código de barra, le puedo agregar un parlante, le puedo agregar micrófono y le puedo agregar una webcam. Es decir, hoy por hoy son casi computadoras. Hoy por hoy estos dispositivos son como computadoras. En algún lugar acá nos hemos nombrado el tipo de CPU. Podemos agregar también la cantidad de CPUs para hacer que los procesos sean más rápidos. Muchas veces los dispositivos electrónicos tienen más de un procesador. Entonces, ¿cómo selecciono una HMI? No hay una única manera. ¿Qué cantidad de dispositivos le puedo conectar o qué tipo de dispositivo le puedo conectar? Le puedo conectar una gran cantidad de dispositivos. En el laboratorio tenemos este panel. El panel marca Siemens. Es un panel tipo que tiene pantalla LED de 4,3 pulgadas, color. Tiene 4 teclas de función. Tiene una capacidad de 10 megabytes. Tiene reloj, se llama lo que se llama reloj de tiempo real. Es decir que este panel, ¿sí? Esto se llama Real Time Clock. Es decir que el panel en todo momento puede saber qué hora es, qué día es, qué mes es y qué año es. Entonces inclusive puede tomar alguna acción, ¿eh? Teniendo en cuenta como dato el día de la semana, la hora, el minuto, el segundo, día, mes, año. Tienen puerto USB, tiene un puerto USB y tiene un puerto de comunicación industrial que se conoce como puerto Ethernet. Admite una gran cantidad de protocolos, puede ser Ethernet IP para las marcas Allen Bradley, puede ser Modbus TCP/IP para lo que es Modicon, puede ser MC TCP/IP para lo que es Mitsubishi, y bueno, toda la línea de productos SIMATIC, que incluye el relé programable de logo, el PLC S7200, el PLC S7500, el PLC viejo ya descontinuado S7200, S7300 y S7400. En cuanto al software de programación, porque estos equipos, reitero, son programables, ¿eh? Para que yo pueda ver acá un gráfico con varias variables, lo tengo que programar. Entonces necesito un software de programación, y el software de programación es lo que se llama el TIA Portal, sería un software de programación, o puede ser
un software un poquito más viejo, el WinCC Basic, el WinCC Comfort, el WinCC Advanced o el WinCC Professional. Todos esos software, o todas las versiones de software, permiten programar este panel que tenemos en el laboratorio. En cuanto al grado de protección, tenemos un IP65 para la parte del frente y un IP20 por el lado posterior. ¿Por qué menor en el lado posterior? Bueno, porque ahí están las borneras de conexión, la bornera de alimentación, la bornera de comunicación, los puertos USB, los puertos Ethernet. ¿eh? En cambio, desde el frente, tiene un grado de protección que puede soportar, por ejemplo, polvos, o puede soportar breves gotitas de agua o de rocío de agua. Algunas pueden estar a la intemperie, ¿sí? Bajo el sol, bajo la lluvia. Algunas pueden estar bajo, no sé, sometidas a un ambiente agresivo. Bueno, cuando yo quiero saber, cuando yo tengo la necesidad de colocar la pantalla en algún lugar que sea por ahí un poco agresivo, tendré que tener en cuenta los grados de protección IP del aparato. En cuanto a la descarga del programa, cuando uno hace la programación, normalmente se puede hacer vía Ethernet. En este caso es únicamente a través de Ethernet, y algunas otras pantallas de otros fabricantes se puede descargar el programa a través del puerto USB. Esto es muy común, que se pueda cargar la programación a través del puerto USB, nada más que en esta pantalla se hace solamente por Ethernet. Se pueden realizar recetas e históricos. Las recetas serían que la pantalla pueda decirle al proceso que se ejecuten diferentes procesos con diferentes características. Por ejemplo, si yo tengo una embotelladora de agua, o una embotelladora de vino, o una embotelladora de gaseosa, ¿sí? O, no sé, tengo una máquina que fabrique tapas de empanada, o que fabrique tortas, ¿sí? No es lo mismo llenar una botella de medio litro que de 1,5 litros y que de 2 litros. O no es lo mismo hacer una torta dulce, una torta semidulce o una torta súper dulce, ¿sí? Entonces, para el proceso es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar son los ingredientes. Bueno, esos ingredientes pueden estar asociados a una receta. Esa receta puede estar cargada en el operador, en el panel operador, y el operador de la planta puede cargar las diferentes recetas para que se ejecuten en ese proceso. Entonces, estos paneles soportan lo que se llaman las recetas, es decir, que son comandos que va a realizar el PLC, y depende de diferentes tipos de variables o de valores, se los conoce como ingredientes de la receta, y además puede hacer el registro de lo que se conoce como histórico, es decir, que yo puedo configurar alguna variable para que se vaya guardando en la memoria interna de la pantalla y que la pueda ver en cualquier momento. Si yo quiero visualizar, por ejemplo, la temperatura de un horno, no sé, la temperatura del horno que tenía en el mes de enero de este año o del año pasado, lo puedo tener, ¿sí? Para eso, el panel operador tiene que tener la posibilidad de almacenar históricos. Normalmente los paneles operadores vienen con una memoria interna, pero se puede poner en el puerto USB, ¿sí? Una memoria flash, lo que se llama como pendrive, para que las recetas puedan ser guardadas en ese lugar. Perdón, los históricos puedan ser guardados en ese lugar. Acá tenemos otro panel distinto de marca Schneider, ¿sí? HMI DT351. Tiene 7 pulgadas, bueno, tiene acá 800 de ancho por 400 de alto píxeles. Tiene 260.000 colores.
Acá podemos ver la velocidad del procesador y el tamaño de la memoria de backup, la memoria para almacenar datos. Puede soportar una memoria SD externa de hasta 4 GB, puede almacenar hasta 8000 variables, tiene un puerto de comunicaciones 232, tiene dos puertos USB, uno tipo A y uno tipo B mini, tiene dos puertos Ethernet, tiene un puerto 485 y tiene reloj de tiempo real incorporado. En cuanto a los protocolos, admite Siemens, Omron, Mitsubishi, Allen Bradley, ABB y obviamente los protocolos propios. El software de programación se lo conoce como Video Designer. Este es otro panel que tiene otras características. Obviamente, ustedes como ingenieros electrónicos quizás, perdón, como ingenieros electricistas quizás no programen estos dispositivos, pero quizás tengan que especificarlo, tengan que saber qué características va a tener y después van a contratar a alguien que se los programe. ¿Cómo puede ser una aplicación que pueda correr en un panel operador? Y bueno, puede ser esta, una aplicación en un panel grande, pueden entrar muchos objetos, y la idea es que uno pueda ir colocando sus diferentes objetos y asociarlas a alguna variable en particular del teléfono. Entonces fíjense que acá en la pantalla yo puedo ver el porcentaje del tanque, el porcentaje de llenado, acá está en 24,5, acá está en 97,4, está casi lleno. Podemos ver una bomba en modo automático y está apagada. Podemos ver una bomba en modo automático pero encendida. Podemos ver aquí una válvula cerrada, que está en rojo. Podemos ver aquí una válvula que está abierta, que está en verde. Podemos ver aquí un motor que tiene un agitador, que está parado. Podemos ver, ¿qué más? Acá, ¿sí? Podemos ver la indicación de un caudalímetro, ¿sí? Metros cúbicos por hora. Acá tenemos otro. Acá podemos ver un valor de temperatura. Acá podemos ver un valor de presión. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, podemos obviamente ver tanques o tolvas. ¿Sí? Podemos ver cañerías, por donde va a fluir el fluido. ¿Sí? Por donde va a circular el fluido. Podemos ver acá el dato de una presión. Acá otro dato de otra presión. Acá vemos una válvula de descarga, ¿sí? A un filtro. Bueno, y entonces esta es la forma que puede tener nuestra aplicación en nuestra pantalla. Es más, puede tener aquí abajo o aquí arriba, ¿eh? Abajo o arriba, una serie de botones que me permita cambiar lo que yo estoy viendo sobre la pantalla. Por ejemplo, acá puedo acceder a las recetas, no sé, puedo ir a la parte a diferentes partes del proceso, por ejemplo, a lo del filtrado, ¿eh? A lo que sería recuperación, bueno, una serie de partes del proceso para salir o visualizar la entrada de producto y visualizar todo el proceso hasta la finalización del producto. Si todo eso lo podemos ver en estos paneles operadores. Bueno, a ver si yo tengo acá un software. Bueno, acá tengo el Video Designer,
que es, fíjense que ahí tenemos el panel y una manito, dándonos la idea que es un panel táctil. Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto. Lo llamamos proyecto, por ejemplo. Y lo primero que nos pide es definir qué tipo de destino va a recepcionar nuestro proyecto, qué tipo de panel voy a utilizar. Entonces, estos son todos los paneles que yo puedo programar con este software. Los paneles más grandes son los XBT GT de la serie 7000. ¿Sí? Entonces estos 1024 por 768, los píxeles, ¿sí? Que sería una pantalla grande, muy grande. ¿Sí? O podemos elegir alguna más chiquitita, supongamos, de la serie 4000. ¿Sí? Tenemos 640 por 480, tenemos el XBGT 4230, 4330, 4340, todas tienen diferentes alternativas en cuanto a la conectividad, puertos y demás. Elegimos una al azar, le damos siguiente, bueno, acá podemos definir algunas características de la comunicación, y cuando queremos configurar el proyecto, lo que nos piden es saber con qué dispositivo se va a comunicar. Entonces acá tenemos una serie de protocolos disponibles para la misma marca, por ejemplo, Schneider Electric, o podemos buscar los protocolos de ABB, los protocolos Filbus, los protocolos de Mitsubishi, los protocolos de Omron, los protocolos de Rockwell Automation, los protocolos de Siemens. Así que yo podría comunicar esta pantalla con un PLC de Siemens. Bueno, entonces acá buscaría el modelo del PLC, ¿sí? Que yo voy a utilizar para comunicarme con la pantalla. Supongamos elijo S7, a través de Ethernet podría elegir, por ejemplo, una CPU S7200 1214C. Este es el tipo de CPU que yo le conectaría a mi panel. Bueno, le doy a aceptar, por ejemplo, y ya está. Este panel se va a comunicar con este PLC. Si la pantalla me lo permite, podría agregar otro protocolo, ¿sí? Podría agregar otro protocolo para salir por algún otro puerto. Por ejemplo, me podría comunicar con un PLC de la familia Schneider, ¿sí? Por ejemplo, el modo TCP, por ejemplo acá. ¿Sí? Voy a aceptar, entonces acá tengo ahora dos protocolos cargados. Me voy a comunicar por un lado con un protocolo, con una marca, y por otro lado con otro protocolo, con otra marca. Cuando yo hablo de protocolo, hablo de lenguaje, estoy hablando de lenguaje de comunicación entre la pantalla y el PLC. Bueno, lo de finalizar, y ya estaría la parte de hardware. La hardware sería elegir el modelo de la pantalla que voy a utilizar y el protocolo de comunicación que voy a utilizar. Bueno, ahí se configura la pantalla, que sería todo este cuerpo negro que ustedes ven acá. Esto lo vamos a cerrar. Acá. Ahí está. Esa sería toda la pantalla disponible para editar. Entonces acá yo podría ir empezando a colocar diferentes tipos de objetos, por ejemplo, un interruptor, así. ¿Sí? ¿Sí? Ahí coloqué un interruptor, podría colocar, por ejemplo, un relojito. ¿Sí? Un relojito numérico. Podría poner, perdón, podría poner un gráfico de barras, un gráfico de barras verticales, por ejemplo, así.
para ver alguna variable en particular. Y bueno, de esa manera yo iría construyendo mi aplicación. Básicamente colocando objetos. Diferentes tipos de objetos. Podría colocar, no sé, tanques, o podría colocar cualquier tipo de objeto que me sirva a mí para representar de la mejor manera mi proceso. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, bueno, pilotos. ¿Sí? Un piloto vamos a hacer acá. Coloco un piloto luminoso. Necesito otro, bueno, pongo otro piloto. Un tamaño más grande, bueno, voy a achicarlo para tener el otro. ¿Sí? Bueno, la idea es que yo pueda ir colocando los diferentes objetos, ¿sí? Y cada uno de los objetos después se va a vincular con el PLC. Así que tengo que armar una aplicación que represente de la mejor manera cómo es mi proceso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, venimos bien, profe. Bueno. Vamos ahora a la presentación de lo que es una SCADA. SCADA significa control supervisor y adquisición de datos. Una SCADA básicamente permite supervisar el control y adquirir datos de proceso para administrarlo. Los SCADA, como los paneles operadores, en realidad no poseen ninguna lógica en particular, ¿sí? Y no realiza ninguna acción de manera automática. Todo lo que hace el SCADA o lo que hace el panel operador es ver el proceso que está programado en el PLC. Una SCADA básicamente es un sistema, ¿no? Que está compuesto en uno de los elementos que compone el SCADA, es básicamente la pantalla. Ahí vemos un operador de una planta cualquiera que tiene, por lo menos, estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 monitores. 9 monitores. Es decir, ¿por qué tiene tantos monitores enfrente, no? Fíjense que tiene 9 monitores, si uno se fija dónde labura el tipo, tiene 9 monitores, tiene un teléfono, tiene un handy, ¿sí? Y el tipo está, su laburo es estar ahí, enfrente de los monitores y ver el proceso. Y en el caso que aparezca algún problema, agarra el handy y le avisa a la gente de mantenimiento que está pasando algo en el proceso. Ese monitor es un elemento de un sistema, del sistema SCADA. ¿Sí? Obviamente ese monitor está conectado a la PC y en la PC tiene instalado un software, que es el software básicamente del SCADA. Entonces lo que intenta hacer una SCADA es básicamente lo mismo que hace un panel operador. Pero como el software corre en una PC, tengo la posibilidad de hacer el almacenamiento de muchas más variables de proceso. Entonces, el panel operador está pensado para trabajar a pie de máquina, en el proceso. Mientras que un SCADA está pensado para ser monitoreado desde una sala de control. Donde este muchacho trabaja, quiero decir, se lo conoce normalmente como sala de control. En la sala de control lo que tenemos son básicamente monitores. En la sala de control básicamente lo que tenemos son monitores. Y a través de esos monitores el operador puede ver diferentes procesos.
¿Por qué tenemos, supónganse, para que ustedes lo asocien el tener 9 monitores, ¿no? A algo que por ahí pueden hacer normalmente. Si yo tengo un sistema trifásico, ¿sí? RST 3x380, supongamos. Podría medir la tensión con un instrumento de aguja, ¿no? Supongamos. Podría medir con un solo voltímetro la tensión y con una llave selectora, ¿sí? Ir variando la posición de la llave selectora y me daría la lectura de cada una de las tensiones. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Ahora, pero también podría tener 3 voltímetros que me midan la tensión en cada una de las fases. ¿Cuál es la ventaja de tener 3 voltímetros respecto de tener un voltímetro y una llave selectora? A simple vista podés ver todas las Ves tensiones. Realidad. simultáneamente mejor. ves cómo se comportan los tres Claro, fases. vos haces a golpe de vista, ves cómo están las tensiones. Y no tenés que usar ninguna mano. Tenés las dos manos libres, girás la cabeza, mirás y observás. Si las agujas están en determinada posición, vos ya sabés que el sistema está bien. Bueno, con esto es lo mismo. Entonces, si tengo 2 monitores, 3 monitores, tengo o 5 o 9 monitores, y en cada monitor veo una parte del proceso, el tipo de tanto ver los monitores ya se los conoce de memoria. Entonces, cuando hay algo que es anormal, lo puede detectar casi instantáneamente. Y a veces el programador lo que hace es ponerle carteles de advertencia que está pasando algo, ¿no? Que se está yendo la temperatura o lo que sea. Entonces la idea es que a golpe de vista el tipo pueda ver, ¿sí?, cómo está el proceso. Entonces, si bien pueden hacer lo mismo, están pensados para que se usen en diferentes lugares y la capacidad de procesamiento de información de una SCADA es muy superior a la de un panel operador. Entonces el SCADA usualmente se ubica en una sala que se llama sala de control, que está distante o remota del proceso. Sí, este tipo por ahí está, no sé, en una sala en particular, tiene buena iluminación, podés fijarte que tiene buena iluminación, tiene un aire acondicionado central, el tipo está cómodo, labura bien ahí. Pero es un embole el laburo, ¿no? Porque tener que ver monitores todo el día, ¿a quién le gusta? A nadie. Por eso tiene una buena mesa de trabajo, un buen escritorio, todo ordenadito, tiene que estar normalmente de esa manera. La aplicación, en vez de correr en un hardware, como en el panel HMI, en el panel operador, corre en una PC. Y esa PC puede tener varios monitores que le permiten ver el proceso. Posee una interfase gráfica, que sería estas, con mímicos, con mímicos, para exponer el proceso y ver sus datos. Normalmente en los tableros eléctricos también se hacen mímicos, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, sí. En los tableros normalmente vos tenés... Hay sí. hay un tema de discusión con los colores ahí, Bueno, porque en los mímicos eléctricos se utiliza el rojo como indicando de que hay presencia de tensión, o sea que está, digamos, cerrado el interruptor. sí, Y el rojo en los escadas se utiliza como alarma, entonces hay una discusión eterna de que nunca sí, se ponen de acuerdo sí, sí. si realmente va al rojo o no va. Pero hay. Y vos, por ejemplo, cuando pones un motor en marcha, lo pones en verde, ¿o no? Por eso te digo, la diferencia, si vos tenés un mímico con ojos de buey, tenés que poner rojo, porque vos estás indicando que hay presencia de tensión.
Claro, En pero eso cambio, según el lugar en donde el lo SCADA haga. no, en el SCADA normalmente es verde y azul, encendido y parado. Claro. Verde encendido y azul parado. Entonces está la discusión Sí, interna esa sí, con la sí. gente de ingeniería. Claro, tal cual. Sí, sí. Sí, Porque el rojo en realidad es alarma. Y, sí. y entonces vos es una discusión entre Bueno, lo que pasa es que diferencias esas. en el caso de las alarmas vos podés definir diferentes niveles de alarma. Claro, pero digamos, se te pone un sensor en alarma, en un diagrama así de cañería, y lo más rápido es ponerlo en rojo que titile, Sí, y porque lo ves, lo identifica el usuario, el operador al toque, sí, lo ves al toque que está. En cambio, por eso te digo, con el tema de la parte eléctrica siempre estuvo esa discusión sí, entre sí, sí, sí. las lámparas de los tableros y lo que hacen después en el SCADA. Por eso cuando vos tenés que prescribir esto, o vos tenés que armar el pliego, tenés que ponerlo claramente. ¿Cómo querés que la barra, por ejemplo, esté coloreada en el caso que tenga presencia de tensión o no? Lo tenés que escribir porque es la única manera. Porque a mí me ha tocado hacer una aplicación entera y cuando vamos a hacer la puesta en marcha nos dicen, ah, no, pero acá el color es al revés. Claro, no hay A mí ningún también. problema. No Por hay eso te ningún digo, a mí problema. también. Es, Bueno, yo te digo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que te lo tengo que cobrar aparte. te hacen hacer el laburo dos veces. Claro, es lo que yo siempre digo cuando programamos y le hablo a los clientes. Si vos me pedís hoy una modificación, vale 1 peso. Pero el día que me pedís la modificación, el día de la puesta en marcha, vale 1000 pesos la modificación. Tal cual. Entonces son horas que demorás más en modificar todo porque todos los objetos se colocan de a uno. Entonces, tenés que verificar objeto por objeto que quede todo bien como el cliente Sí, quiere. sí. Por eso siempre está esa discusión con, con los Con los- tableros, sobre todo con la parte eléctrica, más que nada. Con el Claro, resto de las instalaciones no hay problema. no hay problema. Pero está esa discusión eterna de. Sí, sí, pero te digo, lo que vos contás no es raro, digamos, pasa en casi todos los lugares. Sí, sí, Lo que pasa es que a la hora de hacer el pliego o de contratar el servicio lo tenés que especificar. En el caso de presencia de atención, la barra estará indicada en color rojo, suponete, o verde, como vos quieras, o azul, o lo que vos quieras. Porque vos podés crear tus normas internas para toda tu planta. exacto. O que todas las plantas sean iguales o que todas las plantas sean diferentes y quede a criterio de cada uno, qué sé yo. Lo normal es que si vos te mueves entre planta y planta, digamos, no te cambie los colores, digamos, ¿no? El estándar. Sí, sí, tal cual. Pero es cierto lo que vos decís. Con respecto a lo que es la parte eléctrica, siempre hay muchos problemas. Pero hay problemas porque no se estableció al comienzo, ¿no? Bueno, ¿para qué usamos una escala? Normalmente decimos que usamos una escala para poder operar la planta dentro de las especificaciones prefijadas. Es decir, yo tengo que cocinar un cierto elemento, o tengo que transformar una materia prima, lo hago bajo ciertas condiciones, o bajo ciertas condiciones de presión, bajo ciertas condiciones de temperatura. Eso me asegura, digamos, que lo que yo estoy produciendo se produzca siempre de la misma manera. Además me permite ejecutar acciones de mantenimiento, tanto preventiva, predictiva como correctiva, todas, digamos. Si en algún momento el operador detecta, digamos, que un motor dejó de funcionar, bueno, habrá que cambiarlo, eso es correctivo. Preventiva sería, bueno, contar la cantidad de maniobras que hizo el contactor, que eso lo haría el PLC, y el SCADA vería qué cantidad de maniobras tengo, entonces yo podría hacer un mantenimiento preventivo, saber que en la próxima parada de planta voy a tener que cambiar ese contactor porque llegó a los 3 millones de maniobras. O podría hacer un mantenimiento predictivo en base a la estadística que yo tenga de tales elementos, los problemas futuros y anticiparme y poder hacer los cambios que yo necesite. Podemos verificar el proceso porque lo estoy viendo. Podemos hacer un monitoreo remoto, es decir, porque yo estoy en un lugar tranquilo y el proceso está en otro lugar. Lo puedo monitorear
desde una gran distancia. E inclusive lo puedo hacer desde mi casa. No hace falta que esté en la planta para ver el proceso. Con solamente tener una computadora donde esté la escala y tener la conexión correcta, ya podría ver mi proceso. Podría supervisar la operación de la planta. No solamente verificar el proceso, sino supervisar la operación de la planta. De esta manera nosotros podemos maximizar el rendimiento de la compañía, mejorar y hacer planes de producción, utilizar la información que está colectando el SCADA para la toma de decisiones, es decir, saber qué hacer, acumular datos, ¿sí? Acumular datos para sacar estadísticas y en función de la estadística tomar hacer algún plan de acción en función de, no sé, cuestiones de mantenimiento o cuestiones que tengan que ver con la producción. ¿Sí? Además puedo definir diferentes tipos de usuarios que solamente accedan a la información o tengan un control total de la planta. Puedo definir diferentes tipos de usuarios con diferentes tipos de perfiles: el electricista, el jefe de la planta, el gerente de planta o el presidente de la compañía. Se puede optimizar la planta también con una escala, porque hay ciertos elementos individuales como ser pulsadores, pilotos, balizas, palancas, llaves. Todo eso se puede eliminar de la planta y pueden quedar tanto en el panel operador como en el SCADA. Ya no voy a usar un pulsador físico, sino que voy a usar un pulsador como un elemento, como un objeto de la programación, donde yo lo voy a colocar en el SCADA. Entonces no hace falta tenerlo en planta. Quizás sí lo que deba poner son paradas de emergencia o golpes de puño para que en el caso haya algún problema yo pueda accionarlo localmente. Es decir, que yo puedo optimizar la planta quitando elementos individuales, quitando indicadores locales. Ya no haría falta poner instrumentos de aguja. Podría poner en la escala toda la información. Indicadores digitales, paneles de mensaje también los podría eliminar. Interfaces gráficas, paneles operadores, también los podría eliminar con el SCADA. PC que almacenan información y que se conecten al proceso, también las podría eliminar. ¿Sí? El operador de varias máquinas podría reducir la cantidad de operadores que manejan las máquinas teniendo una sola persona en la sala de control. Una única persona en la sala de control me permite controlar mejor, ¿sí? Y con menos gente el proceso. En el SCADA voy a poder tener una especie de pupitre, como se tiene normalmente, un pupitre de mando, y el mímico de la planta. Así que hay una infinidad de condiciones o ventajas de tener un SCADA y no tenerlo. Pero bueno, el SCADA no aplica a todos los procesos industriales, ¿no? No es que a cualquier cosa yo le pueda poner SCADA. Si bien se lo puedo hacer, a veces no tiene sentido. Y podemos seguir, ¿no? Monitoreo de los procesos industriales, gestión de la producción, información para el mantenimiento, datos para el control de calidad, tratamiento histórico de la información. Fundamental, la información que se le va a dar, ¿sí? A lo que llama el sistema ERP. El SCADA básicamente permite la integración con sistemas de la planificación de la producción. Cuando vimos la pirámide, esta pirámide, el nivel de supervisión me permite vincularme con la parte de la producción. ¿Sí? Entonces, información para el sistema CRP, optimización y control avanzado, es decir que hay muchas novedades, perdón, hay muchas ventajas del uso de SCADA. ¿Cómo puede ser una aplicación del SCADA? Bueno, puse la misma imagen que antes porque yo voy a poder tener en el SCADA lo mismo que tengo en la HMI. Voy a poder... Abel, Sí, ¿te puedo hacer una consulta antes que te vayas de la pirámide? sí, dale. Ahí nombraste a los ERP, pero del nivel de producción, de la parte de gestión de recursos sería, ¿no? Eso, Sí.
¿Cuáles vendrían a ser, por ejemplo? ¿Qué ejemplo hay de? Bueno, los sistemas que normalmente se vinculan con el sistema de supervisión son lo que se conocen como SAP y Oracle, son los que permiten vincular y tomar datos de proceso, por ejemplo, no sé, la cantidad de litros producidos, porque a partir de ahí yo voy a necesitar venderlo, ¿sí? Yo necesito saber cuál cantidad de metros cúbicos hora de, no sé, de combustible se fabrican, o se fabrican, no, se procesan, en el caso que sea una planta destiladora, ¿sí? Cuántos metros cúbicos hora saca de super, de premium, de querosene, de lo que sea. Esos datos que están en el proceso yo los voy a poder levantar y llevar al nivel siguiente, donde están los sistemas de gestión de recursos. En función de lo que hace el proceso, yo voy a necesitar tantos insumos, por ejemplo, o a partir de lo que realiza la planta voy a generar tal producto terminado. Entonces, esos sistemas, los sistemas ERP, lo que permiten es la gestión financiera, la compra y venta de materiales, y en algunos casos, a partir de los resultados obtenidos, se pueden plantear objetivos estratégicos y se puede, por ejemplo, investigar acerca de nuevos productos. Toda esa información la recibe el sistema ERP de la planta de producción. Así que cuanto más datos vos colectes de tu planta o de tu proceso, el sistema ERP lo va a tener disponible para que vos lo puedas procesar. Está bien, sí. El ERP básicamente es un software que vincula el software de la escala con ese nuevo software. Claro, sí. No, los RP los ubico, lo que no ubicaba son los MES, digamos. Bueno, el MES, digamos, el MES sería otro sistema, digamos que es otro software, ¿sí? Pero que está pensado, digamos, en otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, lo que es atención al cliente, lo que es el ciclo de vida de un producto, la logística de suministro, digamos, todos esos están vinculados. ¿Puedo Sí. aportar? Dale. Laboratorio Roemer tiene implementado el MES. Laboratorio Roemer genera la producción del medicamento basada en la receta que ya vende el vendedor y la carga al sistema y dice, bueno, tanto, yo qué sé, por decir cualquier medicamento, y se gestiona todo así, va todo por códigos de barra. Claro, O sea, básicamente el vendedor cuando cierra la venta del producto ya le está diciendo a la producción qué es lo que tienen que producir y se vincula con que si tienen la cantidad de materia prima o no para realizar ese producto. claro. Y así va todo escalonado. Eh, Si, el, si, el- si falta materia prima, también sale la orden de compra y automático. todo eso. Y se le Gracias por da el prioridad. aporte. Gracias por el aporte, es buenísimo, porque justo es un ejemplo típico, digamos, ¿no? Sí, sí, Práctico, muy sí. práctico para entender cómo Es, funciona eso. claro, Porque el eso la operador, planta. digamos, el vendedor no sabe de SCADA, no sabe de PLC, No, no no. sabe de la parte eléctrica, solamente te completa un Excel, suponete. El Excel Exacto, también es una base de ellos le datos. dicen receta, digamos. Genera Claro, la receta y sale a la producción. Y se vincula con depósito, bueno, con compra, con todo. se dispara automáticamente. Si vos producís lo que necesitas, no producís al Y lo, cohete de más. sí. Y lo último que implementaron hace unos años es todo el depósito robotizado que tienen, que es gigantesco, que de ahí va rotando los robots, van, viste, sacando lo último que se produjo, lo primero que sale. Digo, al revés, lo último que se produjo, lo último que sale. Y va Sí, rotando y va sacando también los lotes de ahí. Es impresionante lo que armaron. sí, 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 hoy por hoy sí, sí, hoy por hoy sí. Tienen Sí. dos, tanto acá en Mataderos, como la planta que tiene acá en Matadero, como la planta que tiene en Luis Guillón. Hicieron dos depósitos gigantescos, todo robotizado, todo con robot. Creo que una marca española la que lo vino a hacer. Mirá, sí. Está vinculado todo con el mesh, digamos. Claro, son herramientas, digamos, que se vinculan y se vinculan, digamos, de la venta, por ejemplo, con lo que decís vos, con la parte de producción. Y la producción le va a decir al PLC qué es lo que tiene que fabricar, digamos, ¿no? O sea que está todo vinculado. Es como el ejemplo me vino bárbaro, digamos, vino bárbaro y la explicación estuvo muy buena porque permite entender cómo se produce hoy. Cómo se produce hoy, obviamente,
en ciertas plantas industriales, ¿no? Porque hay otros que no lo hacen así. Hacen producto y estoquean el producto y está esperando que le llegue el pedido, digamos, para vender lo que tienen en stock. Hoy por hoy, digamos, estás optimizando, digamos, la producción y estás Sí, fabricando lo que te sí. pide. Aparte, Reumers fabrica, digamos, 4 o 5 marcas más. Lo que yo pude ver en su momento cuando trabajé, no en Reumers, sino para un tercero, para un proveedor, fabrican como 4 o 5 marcas, Claro, sí, sí. con este mismo sistema. O sea, le venden, o sea, te hacen la Coca-Cola, pero con marca, con otra marca, digamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, Fabrican así. sí, sí. Más. Por eso, ¿Eh? digamos, Roemer es uno de los laboratorios más importantes que hay en Sí, sí, a nivel Argentina. mundial. ¿Eh? Por eso hoy se requiere, digamos, de profesionales ya no, digamos, pensando, viste, en lo viejo, ¿no? Sino en a dónde va, hacia dónde se va, digamos, y cada vez se está usando más esto. Antes ni se usaban las redes industriales, de poco se fueron incorporando las redes industriales, después los SCADA, después vinieron los MES, los RP, bueno, todo se fue entrelazando, digamos, todo fue una mejora, digamos, porque también había problemas de compatibilidad y ese tipo de cuestiones, pero hoy por hoy es como decir, está entrando por código de barra y te está disparando la orden de compra de los insumos para producir lo que vos querés producir. Y ya sabés cuándo el producto va a estar y cuándo no va a estar, es decir, tenés muchísima más información. Pero por eso se requiere de profesionales, digamos, eh, más metidos en esta parte. El que domine las comunicaciones va a dominar la industria, digamos, ¿no? En el sentido, el que pueda dominar la parte de las comunicaciones a nivel eléctrico, porque hoy al eléctrico no es que solamente se le pide que sepa de potencia, sino que también sepa de PLC, que sepa de redes, y cuanto más conocimiento tengan, mejor, digamos, ¿no? La posibilidad de inserción laboral es mayor. Gracias por el ejemplo, muy bueno. No, de nada, profe. No sé si quedó claro, no sé quién había preguntado. Yo, profe. Sí, sí, quedó claro, sí. Ok, ok, Tiene que perfecto. ver más bien con la producción para darle herramientas a las decisiones a nivel gestión, digamos. Claro, claro, sí, 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 sí. Sí, cuando vos conocés, cuando el CEO de la compañía lo junta a sus directores y bueno, quiere tener la información cortita y al pie, digamos, ¿no? Y para eso todas las capas inferiores tienen que trabajar a 1000, a full, para que en esa charla de 5 minutos que vos tengas con el CEO de la compañía, definan la política de la empresa, qué van a hacer. Y bueno, si tenés mal los datos o si leíste mal los datos, y bueno, te podés mandar una flor de macana, ¿no? Bueno, decía, puse esta misma imagen porque podemos tener lo mismo en el SCADA que en la HMI. Pero también podemos tener escadas eléctricos, de este tipo, por ejemplo, donde se vean las barras, ¿no? Donde se vean los interruptores, donde se vean los transformadores, donde se vean los grupos, donde puede haber datos de, por ejemplo, corriente, potencia reactiva, ¿sí? Es decir, que puedo tener información de, de mi proceso, en este caso es una colección de barras, digamos, ¿no? Eh, pero para poder tener toda esa información hay alguien que la tiene que medir, obviamente, se tiene que medir. Hoy no estamos pensando en que vamos a medir con voltímetros a aguja, estamos pensando que vamos a medir con equipos electrónicos que miden todos los parámetros eléctricos de la red. Un único elemento, a través de medición directa, semidirecta o indirecta, en función de los rangos de la tensión en la corriente,
Cuando hablo de semidirecta o indirecta, es que el equipo de medición use transformadores de intensidad o transformadores de tensión para medir la tensión y la corriente, y a partir de la medición de la tensión y la corriente pueda sacar la potencia activa, reactiva, aparente, el coseno de phi, la demanda, y todos los parámetros eléctricos de la red que a ustedes se les ocurra. Reitero, hoy no pensamos en instrumentos a aguja, sino que pensamos en multimedidores electrónicos. Veamos cómo es el SCADA como sistema. Veamos cómo es el SCADA como sistema. Un SCADA tiene algunas terminales, como Cedesta, se las conoce también como HMI, que son terminales remotas, digamos, que a través de ellas se pueda conectar al proceso. Esas HMI normalmente se las conocen como cliente, ¿sí? Y esos clientes se pueden conectar, puede haber varios, a lo que se llama el servidor. Entonces, básicamente, el cliente va a buscar información al servidor, ¿sí? Ahora, ese servidor y ese cliente están vinculados a través de una red de datos normal, y esa red de datos normal a veces se utiliza o se conecta con una red de datos industrial para conectar, por ejemplo, mi unidad terminal maestra, que podría ser, por ejemplo, un PLC, un PAC o un controlador industrial. En el caso de ser un PAC, ¿sí? Ese PAC podría estar comunicado con otros PAC o con otros PLC que están distantes en planta, ¿sí? La Argentina es un país muy grande, ¿eh? Y la topografía a veces hace que, no sé, que los procesos productivos estén en un determinado lugar y el otro proceso productivo esté a 300 kilómetros, por ejemplo, ¿sí? Como ser los casos de los pozos de petróleo. Para entender este esquema, tendremos que pensar que cada una de estas RTU son cigüeñitas que están sacando petróleo, ¿sí?, de nuestro suelo, operan en forma individual, extrayendo el petróleo a través de bombas, ¿sí? Y esa información es requerida por una unidad terminal maestra a través de algún medio de comunicación, que puede ser cableado o inalámbrico. Entonces tenemos el SCADA como sistema, perdón, un sistema de adquisición de datos, que es el servidor, una interfaz humano-máquina, que es el cliente, una unidad terminal maestra, que puede ser un PLC, un PAC, un controlador industrial, o una unidad terminal remota, donde generalmente también pueden ser PLC, PAC o controladores. Básicamente, el que permite sostener todo ese vínculo es el sistema de comunicación, tanto en una red de datos como una red de uso industrial. Cuando hablo de red de datos, hablo de una red de computadoras, y cuando hablo de una red de uso industrial, hablo de protocolos específicos que hablen cada uno de estos dispositivos. Todos estos elementos, obviamente, funcionan de manera coordinada. Entonces puedo tener diferentes RTU que se comunican con la unidad terminal maestra a través de algún sistema de comunicaciones donde incluya un medio físico, que puede ser, cable, por ejemplo, cable, puede ser aire, ¿sí? Y un protocolo de comunicación. Cuando hablamos de protocolo, hablamos de un lenguaje de comunicación, ¿no? Entonces acá tenemos la unidad terminal remota, la unidad terminal remota, la unidad terminal remota, y todas esas unidades terminales remotas se comunican con el servidor o con la AMT.
Las RTU cumplen una función, las MTU cumplen otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, las RTU, las que están dispersas en todo el territorio, digamos, pueden leer datos, ¿eh? De mediciones, pueden leer estados, por ejemplo, estado de la bomba, si la bomba está encendida o apagada, en el caso que sea una cigüeñita que está sacando petróleo, ¿sí? Pueden enviar señales para el control de proceso, pueden generar y transmitir señales de alarma, reciben las señales de campo, ¿sí? Comandan elementos finales de control, como ser variadores de velocidad o las bombas, son interrogadas por la MTU, ¿sí? Y en algunos casos pueden o no tener la capacidad de control. En algunos casos se requiere que estas unidades terminales remotos tengan bajo consumo, porque al estar dispersas en el medio de la nada, en el medio del campo, a veces funcionan con baterías. Entonces tienen que ser generalmente circuitos de bajo consumo. En algunos lugares hay paneles solares para que esas unidades terminales remotas puedan funcionar. Tienen que ser capaces de mantener el programa con sus datos ante cortes prolongados de energía eléctrica, ¿sí? Pueden producir cuentas o cálculos típicos para lo que es oil and gas, ¿eh? Eh, bajo lo que sean normas de fluido para petróleo o para gas, y lo que se llama transferencia en custodia, es decir, computadoras básicamente que calculen ciertas variables de proceso, por ejemplo, cuando yo tengo que facturar ese producto. Ejemplo, Argentina, digamos, tiene pozos de gas y pozos de petróleo, ¿sí? Pero no le alcanza todo el gas que necesitan las industrias para producir. Entonces muchas veces se importa gas de Bolivia, por ejemplo. Entonces, en el paso fronterizo o en algún lugar de la Argentina o de Bolivia, normalmente es un lugar de Argentina, se mide, digamos, la cantidad de metros cúbicos hora que está pasando nuestro país hermano, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser contrastado porque obviamente va a haber ahí una erogación de dinero. Argentina tiene que pagarle a Bolivia por el gas, ¿sí? Entonces ahí se ubica la RTU con una computadora que está certificada, ¿sí? Para, digamos, después pagar el fluido ese que nos está pasando Bolivia. Tiene que permitir el rearranque automático, obviamente tienen que estar protegidas contra descargas atmosféricas, porque reitero que están a veces en el medio de la nada. Eh, a veces tienen conexión vía módem a través de línea telefónica y también permiten hacer ciertos diagnósticos. En cuanto a las funciones de la MTU, obviamente lo primero es interrogar a las RTU en forma periódica, a través de lo que se conoce como puleo o pooling. Voy a volver un poquito para atrás. Esta MTU le pide información a la estación remota, esta devuelve la información, le pide a la otra estación, esta le devuelve la información, le pide a la tercera estación y esta le devuelve la información. Ese proceso se conoce como pooling o encuesta, digamos, ¿no? Este sería el maestro, el máster, este sería el slave, este sería el slave, este sería el slave. Y la técnica de comunicación se conoce como maestro-esclavo. El maestro pregunta, el esclavo responde. El maestro pregunta, el esclavo responde. El maestro pregunta y el esclavo responde. Obviamente también transmiten consignas, ¿eh?
En la MTU puede estar o no el software que usan los operadores en la sala de control. Con el software se podrá, entre otras cosas, diseñar la aplicación, adquirir datos, interactuar online y tomar decisiones, gestionar las comunicaciones, historizar, mostrar alarmas y mostrar gráficos de tendencia. Es decir, que se puede hacer la mayoría de las cosas. Las RTU son así como estaciones medias tontas, por así decirlo, no tienen grandes capacidades. Porque no la necesitan, no porque no lo puedan hacer, ¿eh? Porque a veces el mismo elemento que se usa para armar una RTU, también se la usa para hacer una MTU, porque puede ser el mismo equipo, ¿eh? Pero tienen funciones distintas. La arquitectura mínima para hacer funcionar una escala, voy a tener la estación del cliente, es decir, no tengo servidor y tengo un PLC, por ejemplo. Y la red de uso industrial, donde los datos van del SCADA al PLC y vuelven del PLC al SCADA. Esa es la arquitectura mínima que yo podría usar para tener un SCADA con un PLC. Entonces, el SCADA, una estación cliente, no haría falta un servidor, la red de uso industrial y el PLC. Si yo armo una red, por ejemplo, podría tener aquí el SCADA, diferentes PLC conectados a la misma red, ¿sí? Y a estos PLC, por ejemplo, acá poner un medidor de energía y acá poner un variador de velocidad. Desde el SCADA yo puedo ver el variador de velocidad y desde el SCADA también puedo ver las mediciones que está realizando este medidor electrónico de energía. En cuanto a la parte de comunicaciones, que sería la tercera parte, tenemos la MTU, la RTU y la parte de comunicaciones, que es lo que permite que el SCADA se pueda comunicar con el PLC o con la MTU. Puedo tener diferentes tipos de arquitectura, punto a punto, bus, anillo, estrella. Este tipo de comunicaciones, a ver si yo se lo dejé en un apunte, esto o no. No. Esta parte de las comunicaciones la vemos en detalle en la materia de electrónica 2. ¿Sí? Acá está solamente para mencionarlo, ¿sí? Reitero, en la materia electrónica 2, que también yo estoy a cargo, digamos, está a cargo mío la materia, vemos la parte de las comunicaciones con los PLCs. O sea que de esto vemos mayor detalle en esa materia. Pero las comunicaciones, para no andar mucho en este tema, es la que permite, digamos, que los dos dispositivos, tanto el SCADA como el PLC, se puedan comunicar. Y obviamente hay diferentes estándares, hay diferentes normas de comunicación. En cuanto a los proveedores de SCADA, tenemos diferentes tipos de proveedores, diferentes marcas. Tenemos Siemens, Allen Bradley, Schneider, AVEVA, Afcon, General Electric, ABB. Cada uno de estos tiene su SCADA, ¿sí? Y su nombre de fantasía, que puede ser WinCC, Factory Talk, Visual Tech, Indusoft, Wonderware, Pulse, iFix o SCADA Advantage. ¿Sí? También hoy por hoy puedo tener SCADAs en un teléfono móvil, ya sea un teléfono o una tablet. Y tengo algunos para el sistema operativo Android, por ejemplo les puedo mencionar dos, Tesla Modbus SCADA o Tesla SCADA 2. Y tenemos algunos, para Android tenemos Tesla Modbus SCADA y para iOS tenemos Tesla SCADA 2. El SCADA en un teléfono móvil, bueno, va a cumplir las mismas funciones que un SCADA puesto en una computadora.
pero obviamente que el tamaño de la pantalla es muy chiquitito, y programar una escala, digamos, en una tablet o en un teléfono, es medio complicado, digamos, ¿no? Es mucho más cómodo tener el mouse, tener la pantalla para armar una aplicación. Pero se podría hacer con un teléfono móvil. Tenemos que tener tendida una red, que puede ser a través de una conexión a internet, o armar lo que se llama una red LAN entre el teléfono y los diferentes elementos de campo. Entonces, a través del telefonito celular yo también podría acceder al proceso. Una SCADA es un producto básicamente de 100% software. Digamos, cuando uno compra una SCADA, lo que está comprando es un software y una licencia para que ese SCADA pueda correr. Los fabricantes normalmente indican en qué sistema operativo puede instalar el SCADA y qué requerimientos de la CPU les va a pedir. Por ejemplo, el sistema operativo, el espacio disponible en el disco rígido, la memoria de RAM y quizás que tengan instalada alguna placa de red o algún otro elemento accesorio. Normalmente los SCADA funcionan en modo demo. Todos los fabricantes de SCADA, todos, absolutamente todos, dejan disponible su SCADA libre o en una versión demo. Libre por un cierto tiempo o libre con una limitación en la cantidad de objetos que uno pueda colocar en el SCADA. Pero la idea es de todos los fabricantes dejarlo disponible para que todos los usuarios lo puedan descargar y lo puedan probar. ¿Sí? Lo puedan probar y puedan conocerlo, básicamente, ¿no? Antes eso no se podía hacer. Digamos, si vos querías tener un SCADA, lo tenías que comprar primero y después tenías que empezar a ver cómo es que se usaba. Pero hoy por hoy todos los SCADAs están disponibles, funcionan en modo demo, uno lo puede usar durante un tiempo y después, bueno, no corre más porque se venció el tiempo, ¿sí? Una vez vencido el plazo de demostración, tendría que adquirir el producto. Todos los SCADA se cuantifican en función de la cantidad de tags o variables que van a intercambiar con el PLC, ¿sí? O sea, cuando yo quiero comprar un SCADA, tengo que especificar qué cantidad de tags o variables de intercambio voy a interfacear con el PLC. Entonces aparecen licencias de 150 variables, 300 variables, 1500, 4000, 16.000, 32.000, 64.000, 512.000, o 10 millones o ilimitada, qué sé yo. Entonces, el software lo puede bajar de la página de internet y después lo que necesita es una llave de hardware o una llave de hardware que se llama dongle, o una llave de hardware o una llave de software. En algunos lugares, en algunos fabricantes, la llave de hardware se puede colocar en los puertos USB, antes lo hacía a través del LPT1, o también puede tener un código de instalación por el cual se puede habilitar ese software SCADA. Existen varias licencias de SCADA, pueden ser licencias standalone, es decir, que trabajen solitas, o pueden tener licencias de red, es decir, muchas computadoras donde va a correr el SCADA. Y la llave puede ser de desarrollo, es decir, para crear la aplicación, o para solamente correr la aplicación, ¿sí? Es decir, para que pueda ejecutar la aplicación. Para correr, vamos a poner así, para correr. Ahí está, para que puedan correr o ejecutar la aplicación. Nosotros el SCADA que usamos es el SCADA de Wonderware, que es una licencia gratuita, es una versión educativa, ¿sí?
una versión educativa que dura 180 días. Entonces, cuando lo usamos en Electrónica 2, tenemos tiempo de sobra para los proyectos que tienen que hacer en Electrónica 2. ¿Sí? 180 días son 6 meses. Bueno, normalmente cuando ya empiezan a programar el SCADA en Electrónica 2 lo hacen en un periodo de tiempo que digamos, pueda funcionar el SCADA. Más allá de eso, si se llegan a vencer los 180 días, uno puede pedir nuevamente la activación de la llave, ¿sí? Y puede seguir trabajando. Esta versión demo tiene ciertas características que se han escrito acá, digamos, 4000 variables, un driver de comunicación y algunas características opcionales, que no vienen al caso ahora nombrado. Esta es la ventana de presentación del software. Pueden ver que es la versión educativa porque acá tiene un gorrito, de esos gorritos típicos que se usan en Estados Unidos para los actos de graduación. Y en cuanto a la arquitectura interna del SCADA, la podemos definir que tenemos varios bloques. Acá tenemos el color violeta del SCADA. Voy a cambiarle de este color. Eso es el SCADA. ¿Sí? Lo que está en color negro es la PC. Y con el SCADA pueden correr en la misma PC diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, no sé, el paquete Office. El SCADA tiene varias capas, lo que se llama la estación del operador, la base de datos y el driver. El driver es la interfase que permite que el SCADA se comunique con los diferentes dispositivos de campo. La base de datos es el lugar donde uno define cada una de las variables que va a ser intercambiada con el dispositivo de campo, con el PLC. Y esa base de datos se puede vincular, supongamos, con el paquete Office, con Excel, para o bien cargar datos en la base de datos, o bien leer datos de la base de datos en Office. A través de lo que se llama DDE, o intercambio dinámico de datos, Dynamic Data Exchange. Y más arriba está la estación del operador, que es el lugar donde uno realiza la simulación de la aplicación. Y para eso tiene un editor, que es el que permite que uno pueda colocar cada uno de los objetos de la programación. Reitero, la programación del SCADA se ve también en Electrónica 2, no lo vemos acá en Gold. Aquí se muestra lo que es el acceso a la creación de las diferentes pantallas. Aquí tenemos la base de datos. Aquí tenemos la parte del driver de comunicación. Y aquí tenemos los botones para la ejecución del proyecto. Cada SCADA, digamos, se programa de una manera particular dependiendo del tipo de fabricante. Hoy por hoy no hay una regla, como sí la hay en la programación de los PLC. No hay. No todos los SCADA se programan de la misma manera como lo hacemos con los PLC. Los PLC hoy se programan bajo norma, la norma IEC 61131. Esto no existe por ahora en los SCADA. Esto quiere decir que programar un SCADA de ABB no tiene nada que ver con programar un SCADA de Siemens o de Schneider. Si bien tienen la misma estructura, se programan de diferente manera. O sea que hoy por hoy, no sé, si tenemos 1000 programadores de PLC, tenemos 10 programadores de SCADA. Es decir que no todo el que programa PLC programa SCADA, y el que programa SCADA no tiene por qué programar PLC. Lo único que tiene que saber el programador del SCADA es cuáles son las variables de intercambio con el PLC, y con eso le alcanza para armar su aplicación. A veces cuando uno tiene que contratar el servicio, a veces tiene un programador de SCADA y un programador de PLC. O a veces el mismo programador programa tanto el PLC como la SCADA, dependiendo del expertise, la experiencia del programador.
¿Preguntas? No, por acá venimos bien. Bueno, En la forma de programación de PLC, digamos, lo que es ladder, ¿no? Eso sí es como más genérico, ¿no? Para los distintos PLC o también hay no, no, variantes no, extrañas, digamos. Para los PLC es igual, digamos, es lo mismo. Programar un PLC Siemens, programar un PLC Allen-Bradley, programar un PLC Schneider, hoy por hoy es más o menos lo mismo. O sea, cambia un poquitito el entorno de programación, pero la idea es exactamente igual. Los objetos son exactamente iguales también. O sea, los temporizadores son iguales, todo es igual. Pero no pasa lo mismo en el SCADA. Les puedo mostrar una SCADA yo acá, a ver. Es esta escala que nosotros usamos acá. Bueno, esto es la programación de la pantalla, la voy a minimizar. Tenemos aquí el Indusoft Web Studio. Hoy por hoy este show es parte de Aveva. Bueno, estas son... este es el SCADA, digamos, y lo que tengo que hacer ahora es colocar diferentes objetos, por ejemplo, este tanque, digamos, voy a poner acá, este es un tanque. Podría poner, por ejemplo, tuberías. Por ejemplo, podemos poner más abajo este codo acá. Vamos a colocar acá. Sí, sí. Podríamos colocar esto acá. Eh, Esto se parece más a una programación de alguien de diseño, ¿no? No tanto electricista, digamos, o electrónico. Podemos poner, por ejemplo, válvulas. Válvulas manuales, por ejemplo. Acá, acá. Podemos poner otra. Sí, podemos poner otra. Podemos poner también las válvulas. En las válvulas podemos poner una bomba. ¿No? Y la idea es ir armando nuestro proceso, ¿no? Podemos poner otro. Vaya por abajo. Bueno, y así voy armando mi circuito, ¿no? Mi circuito hidráulico. O podría tener, no sé, un sistema térmico, un sistema de. Bueno, acá tenemos un sistema de nivel. eh, qué sé yo. Puedo poner, si yo quisiera también, eh, indicadores, por ejemplo, aguja, o numéricos, o medidores, por ejemplo, así, tipo aguja. Entonces podría ver en un lugar, digamos, esto, y en otro lugar los medidores.
podría ser, no sé, algún gráfico de alguna variable en particular, ¿sí? Que si pudiera ver el gráfico. Bueno, la idea es ir armando con estos objetos que aparecen acá, ¿sí? Mi aplicación, ¿no? Entonces voy colocando los objetos, y a los objetos los tengo que linkear con alguna variable, digamos. Puedo poner también motores, así. Por ejemplo, este motor, o un agitador, ¿sí? Este, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces voy armando la aplicación, colocando objetos, y después lo que tengo que hacer es objetos vincularlos con una variable del PLC, o que se animen, que cambien de color. ¿Eh? Eh, Puedo poner señales de alarmas también, puedo crear botones, por ejemplo, acá, para que cumpla una determinada función este botón. Bueno, se puede editar, digamos. No cumple ninguna regla, digamos, para la hora de la programación del SCADA, sino que uno trata de reflejar el proceso tal cual es, ¿no? Entonces va colocando los objetos, puede hacer un sistema de barras, puede dibujar los interruptores, o puede dibujar los transformadores, puede dibujar el objeto que uno quiera, ¿eh? Y después le tiene que ir dando propiedades. Por eso la programación del SCADA es muy particular, no se asocia con nada de lo común, digamos, sino que después viene la otra parte, que sería la de la vinculación con las variables del PLC, ¿no? Entonces hay una parte de la estética, una parte de la presentación, y después viene la parte de la comunicación con los PLC. Y finalmente, para terminar por hoy, en cuanto a las redes de comunicación, son las que permiten que los diferentes elementos se puedan comunicar. Hoy por hoy tenemos sensores que, en vez de cablearse al PLC a través de lo que se conoce como un cableado normal, pueden tener un protocolo de comunicación. Y lo mismo los actuadores. Ya los SCADAs y los DCS, que son sistemas de control distribuido, que nosotros no lo vemos acá, en esta materia no vemos tampoco en control, perdón, en electrónica, sino que se ve en la materia de instrumentación, los sistemas DCS, ya se comunican con los PLC sin ningún problema. La HMI ya se comunican con los PLC también, y ahora, hoy por hoy, también los sensores y también los actuadores se comunican con los PLC. Así que hoy todo está comunicado. O sea, la comunicación llegó a casi todos los elementos de la industria. Es más, Schneider no hace mucho sacó ya térmicas que se pueden manipular vía comunicación. Estamos hablando de térmicas, ¿sí? Térmicas. No hablo de interruptores de potencia, hablo de térmicas. Los interruptores ya se podían comunicar siempre con vía comunicación, ¿no? Pero hoy por hoy tenemos sensores, por ejemplo ¿eh? Que es un transmisor, ¿sí? Un transmisor de presión, ¿sí? Tiene comunicación Modbus, es un protocolo de comunicación. Es decir, que tiene unos tornillitos donde uno puede poner unos cables y llevar esa información vía comunicación hacia
el PLC. Y también tenemos los variadores de velocidad, los inverter, que son actuadores básicamente, o preactuadores, el actuador sería el motor, son preactuadores, que tienen un puerto de comunicación que también se pueden vincular con el PLC y obviamente se pueden vincular con la SCADA. Es decir, yo puedo llegar con esta información del transmisor a la SCADA, o desde la SCADA le puedo decir cuál es la consigna de velocidad al motor mediante este variador de velocidad. Es decir, que hoy la comunicación, ¿sí? La comunicación comprende todos, por así decirlo, los escalones de esta pirámide. Sin la comunicación industrial, esta pirámide, digamos, no se podría tener. Porque ahora el nivel de campo se comunica con el nivel de control, el nivel de control con el nivel de supervisión, el nivel de supervisión con el nivel de producción, y el nivel de producción con el nivel de gestión, en ese orden. Y después, el nivel de gestión con el nivel de producción, el nivel de producción con el sistema de supervisión, el sistema de supervisión con el sistema de control, el sistema de control con el nivel de campo. Porque acá le puede llegar la información del transmisor, y acá puede salir la información hacia el variador de velocidad. ¿Sí? Todo es posible gracias a la comunicación. Bueno, preguntas, comentarios, dudas. Creo que todo claro, profe, por ahora. Todo Ok. claro, profe. Bueno, listo, muchachos. Por hoy vamos a dejar acá. Las dos clases que vienen vamos a hacer un clase de ejercicios. Y bueno, hasta acá ha sido control automático. ¿Sí? No tenemos más temas para dar. Hemos cubierto toda la parte académica, que sería la parte del primer y segundo parcial, que a ustedes les permitiría seguir estudios posteriores en control, pero desde el punto de vista académico, si uno quiere investigar sobre controladores, sobre procesos, sobre modelización. Para eso hace falta toda la parte matemática que hemos visto durante el primer y segundo parcial. Y esta última parte tiene que ver con algo un poco más real que toca las industrias, que se usa en las industrias, como ser los sensores, los actuadores, los PLC, los controladores, los paneles operadores, el SCADA. Eso es lo que en realidad van a encontrar en la práctica, ¿sí? Nadie les va a pedir que hagan el modelo o saquen la función transferencia de una planta, porque eso no lo van a hacer nunca. Sí le van a pedir que configuren los parámetros de un controlador o programen un PLC o modifiquen el programa del PLC para realizar control industrial. Eso va a ser lo más común, que le va a tocar hacer como ingenieros electricistas, como ingenieros de mantenimiento o en el puesto que trabajan. Si están en la parte de control o si están en la parte de automatización, que no siempre, digamos, pueden dedicarse a esa tarea, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, este es un tema mío, ¿no? Cuando yo cursé ingeniería electrónica, en la UTN obviamente, en nuestra querida UTN, odié la materia control. Odié la materia control. Era una materia muy complicada, muy complicada. En electrónica, en su momento, digamos, no sé cómo será ahora, pero era una materia de la famosa filtro, digamos,
Era una materia muy complicada, estaba en algunos casos, ahora lo puedo ver a la distancia, un poquito mal orientada, pero era muy difícil. Y dije, jamás me voy a dedicar al control. Jamás me voy a dedicar al control. Bueno, me dediqué al control. O sea que uno no puede decir de esta agua no he de beber, porque la vida me llevó o el trabajo me fue llevando a cada vez meterme más en control y en la parte de automatización. Yo me recibí de ingeniero sin saber lo que era un PLC. Porque ni siendo ingeniero electrónico teníamos una materia que hable sobre el tema, dentro de las obligatorias. Había una materia electiva, pero calculo que a todos nos pasa lo mismo. Cuando llegamos a la electiva, hacemos, hacemos la que más rápido nos podemos sacar encima. Bueno, ese fue mi caso, ¿no? Porque no, elegí unas materias bueno, que ya tenía las correlativas, las cursé, las probé y ya me recibí, digamos, ¿no? No estaba pensando en que una materia iba a cambiar el rumbo de mi formación. Me quería recibir, como calculo que todos quieren hacer lo mismo. Pero bueno, después la vuelta de la vida me ha llevado a trabajar en control y vivir del control. Y uno cuando le agarra la mano al control, eh, es hermoso. Abel, en la parte de práctica de esta última unidad, ¿qué es lo que vamos a ver, digamos? Sí, vamos a ver. Todavía no la terminé la guía, digamos, pero déjame ver. Bueno, la parte práctica sería primero analizar los diferentes controladores, digamos, el control on-off, el control on-off con histéresis, el control por PWM, el controlador proporcional, el proporcional más integral, el control proporcional más derivativo. Sobre todo ellos hay ejercicios, ¿no? Eh, Sistemas, en particular, un sistema de flujo, control de flujo, o un lazo de flujo, un lazo de nivel, un lazo de presión, un lazo térmico, y la idea es sobre cada uno de los lazos que está presentado como ejercitación, dibujar el esquema de control, dibujar el diagrama de instrumentación y tuberías, mínimo, definir cada una de las variables, por ejemplo, saber dónde se configura el set point, cuál es la variable de proceso, cuál es la variable manipulada, identificar en el sistema el controlador, el sensor, el elemento final de control y el proceso, identificar cómo se calcula la función de transferencia, solamente cómo se calcula, no calcularla, identificar en un proceso determinado las posibles perturbaciones y los ruidos que puede llegar a haber, saber si el control es directo o inverso, indicar si el control es de tipo discreto o continuo, y qué estrategia de control se utilizaría en cada uno de los sistemas. ¿Sí? Y un conocimiento general de cómo funciona un lazo de control. ¿Vos ¿Sí? estás proyectando algo, Abel? Aparte de... No, pero Ah, estaba leyéndolo, sí, déjame ah, que- bien, bien, bien. No, porque por ahí estabas proyectando algo. no lo tengo terminado todavía. Pero el No, no TPC, hay problema, no hay problema. ¿lo está viendo ahora? Sí, sí, ahora sé. Bueno, por eso decía, el control on-off, digamos, el control on-off con histéresis, el control PWM, el controlador proporcional, el proporcional más integral, haciendo cálculos, controlador proporcional más derivativo, bueno, enumerar un par de aplicaciones para cualquiera de los tipos de controles, y para cada uno de los siguientes sistemas lo que se pide es todo esto, ¿no? Que es lo que le nombré recién, y estos son los sistemas, ¿no? Los sistemas de un lazo de flujo, un lazo de nivel, un lazo de presión, un lazo de temperatura, acá tenemos un control de nivel, acá tenemos otro control de temperatura.
La idea es que, dado un determinado proceso, que puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, por ejemplo, en ese proceso identifiquen cuál es la variable de proceso, cuál es la variable manipulada, cuál es la función del transmisor, cómo funciona el controlador, qué tipo de control está ejerciendo el controlador, si el control es directo o el control es inverso, es un control continuo, es un control de tipo on-off, qué funciones cumple, por ejemplo, esta válvula que está colocada acá, que dice válvula de alivio. Bueno, la idea es que, dado un sistema que pueda ser real o se acerque mucho al real, ustedes puedan identificar cómo es que se hace control. Cómo es que se hace control en un sistema determinado. Está claro, profe. Bárbaro. Le voy a agregar un par de cositas y ya para la semana que viene va a estar. Pero esa es la idea. Clarísimo. Bueno, por hoy nada más. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, profe, buenas noches. No, Buenas noches. todo bien. Bueno, buenísimo. Nos veremos si Dios quiere la próxima. Bueno, buena semana. Bueno, y gracias igualmente para todos. Buena semana.